Hola muchachos, ¿cómo están? Es que había hecho un video sobre los venezolanos y sobre el plan Marshall de aquí a Bogotá, pero lo borré porque estaba diciendo mucha grosería, entonces voy a sintetizar un poquito ya de lo que había dicho y es, pues los venezolanos, el problema más grande que tiene ahorita, pues de los problemas más grandes que tiene el mundo es la demografía, ¿ya? Porque para poder sostener una sociedad que sea consumo, pues se necesita que haya una población que sea, como decir, en forma de pirámide, ¿ya? Que abajo, en la población más joven, haya más gente que en la parte de arriba, ¿ya? Que son los viejos, para que los jóvenes puedan pagar las pensiones y puedan pagar el gasto de salud y todo de los ancianos y pues la economía no se estanque porque no haya consumo y por eso, ¿ya? Y los colombianos pues están reproduciéndose menos, ¿ya? Y las casas y todo ahorita son más pequeñas, antes eran de 8 o 10 hijos los abuelos, ahorita son dos y mucho, ¿ya? O uno, ¿sí? Entonces tenemos que recibir una gente, ¿ya? Pero entonces ese problema no lo solucionaron los venecos o las venecas, porque la verdad es que los romanos no fueron a robarse los sabinos, sino la sabina, o sea, recibir los venezolanos realmente es, pero de los peores errores que podemos tener ya. Nosotros solamente deberíamos recibir a las venezolanas, ¿ya? Preñadas o sin preñar, o dispuestas a que las preñen, ¿ya? No nos sirve la verdad los venezolanos para nada, ¿ya? Además que pues se volvieron un problema de seguridad y toca empezarlo a deportar, ¿ya? Necesitamos poderle pedir visa a Venezuela. No se nos olvide que Venezuela nos pidió visa cuando Colombia estaba mal, ¿ya? Porque muchos dicen que es que allá había muchos colombianos. Bueno, pues entonces nosotros también ya tenemos unos venecos, pero entonces ya toca pedirles visa, ¿ya? Porque ya no podemos, ¿sí? Entonces, porque allá pasa, entonces el tipo se pone a robar, la vieja, muchas de ellas terminan en la prostitución, los hijos están en escuelas públicas y también va a tocar pagarles la universidad pública y además están sobrecargando nuestro sistema de salud, entonces tenemos que mirar qué beneficio vamos a tener recibiéndolos a ellos y cuánto nos van a costar, porque llega un momento que o sea, como decir en Estados Unidos antes recibían a los inmigrantes, ahora ¿por qué no los reciben? Porque cada persona que entra vive de la seguridad social, ¿ya? Entonces, en lugar de llegar a producir, lo que llegan es a pedir subsidios y pedir de todo, ¿ya? Lo mismo que los venezolanos aquí a Colombia. Entonces, si a nosotros sí nos sirve de alguna manera la migración, nos sirve la migración de solamente mujeres y hasta cierto punto, ¿ya? Porque si lo que van a entrar es pues a comerciar y ya, entonces el comercio no le ayuda al Producto Interno Bruto, porque eso, el valor agregado es pura inflación ya del comercio. Sí, si yo compro un huevo, no lo va a vender en lo mismo que lo estoy comprando, ¿ya? Pero lo que yo le estoy ganando, eso se llama inflación, ¿ya? Punto. ¿Sí? Entonces, si ellos no vienen aquí a producir y si el sector productivo de Colombia está tan cagado, pues toca que por un tiempo cerrar la frontera, cerrarla, ¿ya? Y empezarle a pedir visa a los venezolanos, así como ellos nos pidieron visa a nosotros, ¿ya? Porque están sobrecargando nuestro sistema, están cobrando un poco de plata. La migración antes era buena, pero porque esas personas llegaban a producir, ¿ya? Pero si llegan realmente es a vivir de nuestro sistema, pues entonces lo que nos van a costar es plata, ¿ya? En lugar de que aportarle a la economía, ¿ya? Y después, y además que van a decir que ellos, que el trabajo de ellos eso va a ayudar para que pagar las pensiones de los viejos y todo, pero cuando ellos nos están costando un poco de plata, la salud de sus hijos, y ellos no deberían tener derecho a recibir educación pública en Colombia, ¿ya? Ni salud pública en Colombia, ¿ya? No tienen derecho porque ellos no son colombianos, ¿ya? Y lo que nos están haciendo es devaluando nuestra soberanía porque Colombia es un país de 50 millones de accionistas, ¿ya? Y, si no, y lo que hacen es que están regalando nuestra ciudadanía a gente que no tienen por qué regalársela, ¿ya? Y las personas que vengan a parir aquí a Colombia no tienen por qué tener sus hijos la nacionalidad colombiana porque ellos no son hijos de los colombianos, ¿ya?
Así de sencillo. Se tienen que largar con su bebé apenas nazca y punto, ¿ya? Y además pasarle la factura, así sea al país de allá, ¿sí? A Venezuela, porque si no, entonces nosotros podemos decir que cuántos millones de venezolanos tenemos y cuántos millones de kilómetros cuadrados es que, cuántos, no, millones de kilómetros cuadrados tienen uno, ¿ya? Cuántos kilómetros cuadrados o cientos de miles de kilómetros cuadrados les vamos a pedir a ellos, ¿ya? Entonces pidámosles el Golfo, ¿ya? Porque nosotros ya tenemos suficientes venezolanos como para tener una parte importante, bien grande de Venezuela, ¿ya? Porque aunque nosotros éramos un solo país antes, ellos eligieron separarse y entonces tienen que cargar con esas consecuencias hasta el día de hoy, ¿ya? Pero Roma fue y se cogió las Sabinas. Roma no fue por los sabinos, ¿ya? Roma fue por las Sabinas, ¿ya? Entonces a nosotros nos sirven son las venezolanas. No nos sirve que lleguen aquí a competirnos venezolanos, ¿ya? Y tampoco nos sirven sus genes aquí. Nos sirve es que lleguen las mujeres y lleguen jovencitas y dispuestas para que las preñemos, ¿ya? Puede sonar demasiado machista o lo que sea, pero esa es la realidad de la demografía mundial, ¿ya? No nos sirven los tipos, nos sirven son las mujeres, ¿ya? También estaba hablando de lo del Plan Marshall de aquí de Bogotá, ¿ya? Pues Claudia López a mí me cae hasta bien, ¿ya? Pero pues ella primero que todo es hija de una profesora pública, ¿ya? Nosotros ya llevamos los colombianos manteniendo esa casa 2 generaciones, ¿sí? Y pues ella nunca ha trabajado y tampoco tiene una historia en la casa de en sí, no creo que Brenda ni Brownies, ¿ya? Entonces, pues como, o sea, antes de que empezara la pandemia, ella ya tenía un problema en la alcaldía aquí que no la estaba manejando bien porque apenas se fue Peñalosa, pues un problema de aumento de la inseguridad y de todo porque no sé por qué exactamente, pero se disparó la inseguridad de una manera horrible apenas empezó esta alcaldía, ¿ya? Entonces, el coronavirus a ella le apareció como si se le hubiera aparecido la Virgen, porque pues entonces ya todos los problemas de Bogotá van a ser por culpa de la crisis del coronavirus, ¿ya? Pero ella no la estaba haciendo bien antes, ¿ya? Y le vamos a entregar un poco de billones de pesos para que contrate disque una gente y todo, cuando realmente esas cosas se tienen que dar de manera espontánea, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que el golpe pasó, pum, ¿ya? Y ahorita tenemos que dejar que vuelva a ir creciendo. Nosotros podemos plantar, ¿ya? Pero para plantar es crear las condiciones necesarias para que la ciudad se recupere, se reactive y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero no podemos estar hablando de una reactivación mediante subsidios porque eso lo que vamos a hacer es quebrar este país y quebrar la ciudad, ¿ya? Además que ella ni siquiera ha subido el predial, ¿ya? Yo no soy una persona de subir impuestos, pero la propiedad raíz o sea, crece su valor nominal frente al peso colombiano, o sea, su cantidad en peso a medida que devalúan el peso, porque la propiedad raíz es lo que más retiene el valor, ya que eso es lo que le dicen valorización, que realmente no es valorización, es inflación y muchas veces es hasta especulativo, ya, porque pues el teniendo 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿por qué va a costar algo mucho más en un pedacito así tan chiquito en una ciudad? O sea, se vuelve ridículo y además el coronavirus pues mandó a todo el mundo para las casas, ¿ya? Pero bueno, el caso es que la devaluación ha sido muy grande, ha sido como del 20% anual, ya lo hemos hablado, entonces si ha sido de 20% anual, pues entonces eso quiere decir que la propiedad raíz va a subir nominalmente. Puede que realmente hasta esté bajando, ¿ya? Pero pues si nosotros devaluamos, vamos a tener que subir el predial nominalmente, ¿ya? Porque una casa que antes costaba, por ejemplo, 1.000 millones de pesos, ahorita va a costar, en términos, en términos nominales, va a costar 1.200 millones de pesos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le va a cobrar el mismo predial del año pasado? Toca cobrarle el predial que corresponde a lo que ya tiene ese nuevo valor. O sea, toca subir los prediales, ¿ya? Para que dé la misma plata real que antes, ¿ya? Entonces toca subirlos, ¿ya?
que va a ser realmente la misma plata, pero nominalmente va a ser ya, pero igual eso a esas personas se les subió eso, y si esas personas van a un banco, pues entonces van a poder tener más plata por ese bien, o sea, poniéndolo como colateral, ¿ya? Entonces, obviamente, esas personas están o sea, se están viendo beneficiadas de esa política expansiva del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Entonces, obviamente se los tienen que subir, ¿ya? Porque se están viendo beneficiados, ¿ya? En ese aspecto específico de los impuestos. Además, cómo van a pagar toda la plata y todo el endeudamiento que se quiere meter Bogotá, ¿ya? Eso solamente lo pueden pagar del predial y ya. Les va a tocar subir eso, ¿ya? Esos impuestos. Sin contar que después hasta podrían poner unos impuestos distritales al comercio y cosas así. Porque qué más, cómo hijo de madres van a pagar esa plata, ¿ya? Yo no estoy hablando de que yo los quiera poner, estoy diciendo que me imagino que hasta van a terminar haciendo eso en algún momento, ¿ya? Porque si no, ¿cómo más van a pagar esa plata? Entonces, ese cupo de endeudamiento del que está hablando, del que está hablando para el plan Marshall, me parece que es muy peligroso, porque pues yo sinceramente creo que eso no va a servir para un culo, ¿ya? Y que eso va a ser una plata que se la van a robar y se la van a repartir, o la van a poner en cosas que no debe ser, y mejor dicho, porque pues sinceramente no son gente que sepa hacer negocios, ni son que ella sea la dueña de una de las grandes compañías de aquí de Bogotá, y entonces ahorita haya elegido, haya querido meterse a alcaldesa porque quería ver su ciudad buena. No, ella es una burócrata, ¿ya? Entonces pues va a ser un problema, realmente esa plata se va a perder, ¿ya? Y lo de, pues estaba ahí en ese mismo sitio, estaba con Carrasquilla, ¿ya? Y Carrasquilla está diciendo que el problema de la salud de Colombia no es un problema de plata. Pues a mí sí me parece que es un problema de plata, ¿ya? Y más si tenemos hasta la misma migración de los venezolanos, porque cada persona que entra, pues le cuesta plata al gobierno, le cuesta plata a los colombianos, porque la plata del gobierno es la de nosotros, ¿ya? Entonces sí es un problema la salud, la plata en la salud, ¿ya? Y es un problema el copago, el pago conjunto del gobierno, el trabajador y el empleador, ¿ya? Porque debería ser que solo hubieran dos regímenes, público y privado, y que fuera contrademanda, ¿ya? Porque como así que si yo nunca utilizo la EPS, ¿ya? Pero entonces a mí, o sea, yo la pago y además el gobierno la paga, entonces los dos pagamos, y el trabajador, el empleador mío también paga, entonces los tres pagamos y yo no la uso, ¿ya? Entonces tiene que ser listo, que sea solamente del empleador y del trabajador. El gobierno no tiene por qué pagar eso, ya. Porque entonces cada trabajador le va a costar al gobierno una plata, ya. Y las transferencias no pueden ser por número de personas y listo. Porque vos no se puede asumir que una persona va a estar enferma todos los años, ya. Porque eso es lo que es repartirles una plata y listo, ya. Tiene que ser si yo voy al hospital, entonces el gobierno tiene que pagar esas cuentas, ¿ya? De cuando yo voy al hospital. Pero ¿por qué si yo voy a una clínica privada, el gobierno va a tener que pagar una plata? Que eso es ese problema de la ley 100, que obviamente sí es de plata, porque es una ley que le da una renta a unas personas de las EPS, que esos son unos ladrones, ¿ya? Entonces el problema sí es de plata. El problema, la salud creció 8,9% este año con respecto al año pasado, ¿ya? Y no creció 8,9% la población, ¿ya? Ni crecieron 8,9% los salarios de esas personas, ¿ya? Porque el aumento fue del 6%, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando, la verdad? Se está volviendo exponencial, y él mismo ha dicho que él está pagando un poco de cuentas que venían atrasadas de la salud. Y esas cuentas son que las meten en la salud, las EPS, porque ¿quién va a ir a mirar el gasto mensual, revisar el gasto mensual de millones de colombianos en salud? Por Dios, eso es pura mierda, ya. Son costos elevados que se los meten al gobierno y el gobierno gira.
y no le importa girar porque esa es la plata de nosotros. Entonces, claramente el problema de la salud sí es bien importante, la plata, ¿ya? Que hay que hacer una reforma de la salud que es acabar con esa ley 100 hijueputa, ¿ya? Porque ahí nos están robando, ¿ya? Y pues yo creo que a él le debería dar pena decir que el problema no es la plata cuando el endeudamiento de Colombia está en el 60% y dice que este no es un momento de austeridad. A mí sí me parece que es un momento en el que deberíamos revisar todas las cuentas del país, ya quitar los subsidios, y en uno de esos subsidios que hay que quitar es el pago conjunto de esas EPS, ya, y además que no crea ningún incentivo porque no hay incentivo para que compitan ni nada porque van a competir si todas reciben la misma plata, ya. Tienen que, a ver, es solo un régimen público y otro régimen privado, y ahí sí va a haber competencia. En la competencia de quién tiene el mejor precio por el mejor plan privado, ¿ya? Y el resto, pues todo el mundo con la salud pública, ¿ya? Y gastando solamente, pagando solamente el consumo de salud pública, ¿ya? No pagando un poco de plata que por cada persona van a repartirle una plata al sistema de salud, sea público o privado, sino que tiene que haber unos costos mínimos y de resto es lo que consuma el pueblo de salud, porque si no entonces va a ser una renta estúpida, ya que no tienen por qué, ya. Es una ley para robarnos a nosotros los colombianos, ya. Y pues él debería estar hablando de sí, de recorte de gastos, ya que tiene a Colombia endeudada en un 60%, ya. El Perú, que tiene el sol más o menos al mismo valor del peso, que nosotros más o menos tenemos, o sea, que los dos somos países andinos, el llano de ellos está, la parte amazónica de ellos tienen que pasar por una cordillera, ya, la de nosotros, el llano de nosotros y la Amazonía, tenemos que pasarlo por dos cordilleras al mar en el Pacífico, y tenemos que pasarlo por una cordillera y mil kilómetros al Caribe, ¿ya? Y nosotros, o sea, ellos tienen una posibilidad agrícola más alta que la de nosotros, ¿ya? Y tenemos el sol y el peso cuesta lo mismo, y ellos tienen 20 y pico por ciento de deuda externa, y no, y eso que cuando ellos que van a hacer ahorita los cambios para quedar más o menos como Colombia, porque el sistema colombiano está más adelantado que el de ellos, pues no adelantados, por lo menos en lo que se está requiriendo en la región, ya, en lo que es el plan de ahorita y eso, ya. Ellos tienen el 20 y pico por ciento, nosotros el 60% de deuda externa. Y estamos hablando de un ministro de Hacienda que está diciendo que nada que ver con la austeridad y ya lleva 60% de deuda externa, ¿ya? Y si lo ponemos a ver en esa vaina de la OCDE, no le va a decir nadie nada porque todos esos países pues son unos países que están reendeudadísimos, pero asimismo los países que están más endeudados de esos países están o en bloques que los respaldan países más grandes, ¿ya? O son países que tienen unas economías las berracas, ¿ya? Nosotros no tenemos eso, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a llevar la deuda colombiana a un punto de quiebre, ¿ya? O vamos a tener que seguir bajando los salarios y seguir bajando todas las cosas, y los trabajadores del sector público van a ser los que más se van a chupar a mierda, ¿ya? Entonces él está hablando de que no va a haber austeridad cuando realmente le debería dar vergüenza decir eso, porque somos un país que está endeudado en una proporción escandalosa para ser un país tan pobre. Y el gobierno debería ya cerrar la frontera porque estamos regalando los subsidios al país vecino de Venezuela, ¿ya? Y le estamos pagando los partos, le estamos pagando la salud, la educación, toda esa gente, ¿ya? Y esos beneficios que les estamos dando a ellos son superiores al beneficio que nosotros vamos a recibir por el trabajo que ellos están haciendo, y además los colombianos estamos viéndonos perjudicados y la inseguridad se está creciendo por ellos, ¿ya? Así les dé la gana de decir que racista, a mí me importa un culo, la verdad. Ellos ya están convirtiendo este país en un problema, la verdad, los venezolanos, y hay que deportarlos, ¿ya?
Y a nosotros nos sirven son las venezolanas hasta cierto punto, de resto nada. Y no tienen por qué tener acceso a nuestra educación pública y a nuestras cosas porque eso nosotros no lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente, ya. Allá no. Allá había un régimen que vivía del petróleo, no vivían del trabajo, ya. Por eso es que ellos no sirven para un culo, ya. Entonces, si ellos allá se acostumbran, o sea, aquí en Colombia están recibiendo todo lo que les prometió Chávez. Educación gratis, colegio gratis, salud gratis, de todo, ¿ya? Entonces, pues, o sea, cumpliéndole las promesas a Chávez, nosotros, ¿ya? De maricas. Ellos no tienen por qué tener derecho de nada porque este no es el país de ellos y punto, ¿ya? Y si necesitamos una demografía, también esa demografía tiene que ir acompañada de un incremento del Producto Interno Bruto, porque si no el Producto Interno Bruto per cápita de nosotros va a bajar. Porque si bien nosotros tenemos un Producto Interno Bruto, por ejemplo, más alto que el de Chile, más alto que el de Perú, pues entonces si nosotros nos llenamos de venecos, pues entonces eso va a ser una estupidez, porque vamos a tener realmente mucha menos plata por persona, ¿ya? Y vamos a tener una... pues las posibilidades de que las personas realmente tengan unos buenos servicios del Estado y todo van a ser menores porque va a haber menos plata, que eso es una enfermedad financiera como la que vivió India, ya, o vive India, que ellos tienen tantas personas que el presupuesto que tienen para público, para todo el mundo, realmente se vuelve una pendejada en el número de habitantes que hay, ya, que son muchos, billones, ya, de personas en India. Entonces nosotros también, si tenemos un presupuesto para gasto público, pues también se va a volver una vaina ridícula si tenemos muchos habitantes, ¿ya? Tenemos más bien que empezar a pensar es en la automatización, porque la automatización también reemplaza lo que es, o sea, el aumento de la productividad por automatización también nos reemplaza lo que es el problema de la demografía, ¿ya? Y no estarnos llenando de los venecos que no nos sirven, porque ya los vuelvo a repetir por tercera vez. Los romanos no fueron por los sabinos, ya, ni por las crías de los sabinos tampoco, porque hubieran sido los más maricas de todos, ya. Los romanos fueron por las sabinas y ya. Entonces no pueden llegar. Llega preñada, mi amor, suerte. No es que no puede llegar preñada, ya. Y no puede llegar veneco tampoco. Tiene que llegar veneca, joven y dispuesta. No puede ser lesbiana tampoco, ya. Porque no nos sirve como para la demografía, ¿ya? Porque las cosas en el mundo tienen una razón de ser y ya, ¿sí? No es como a las personas les parezca que la relatividad del pensamiento, la relatividad de esas cosas va en cierto tipo de cosas, no va en, hay cosas que, por ejemplo, si la gente no come, se muere, eso no es relativo, ¿ya? Si nosotros no tenemos para pagar esa deuda externa, toca imprimir plata y eso devalúa el peso, ¿ya? Y eso es menos plata para todos los colombianos, ¿ya? Eso no hay relatividad en eso, ¿ya? Y tampoco hay relatividad en que cada veneco de eso está pasando es a robar, a delinquir y a llenar las filas de los ladrones de este país, ¿ya? Y tampoco hay relatividad que sus hijos vienen a gastarse la plata de nuestro presupuesto de educación y de nuestro todo lo que nos deberíamos estar gastando es en automatización y el aumento de la productividad se lo estamos regalando a los hijos de los venecos educándoselos, ¿ya? Mientras esa plata que nos estamos ganando en los venecos se la debiéramos dar a nuestros viejos, la verdad. Pero aquí no le importa, ¿ya? Entonces yo creo que Carrasquilla sí debería mirar a ver que su ministerio nos subió la deuda externa horriblemente, ¿ya? Y que están gastando plata en una gente que ni siquiera es de Colombia y que están aumentando las cosas para gastarse la plata en cosas porque en todos los países que se ha aumentado la obra pública en Latinoamérica es porque de ahí se puede robar, ¿ya? Porque, ¿qué más? O sea, la oportunidad ya para el robo es el coronavirus, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con las cosas
porque a mí me daría vergüenza yo habiendo aumentado casi en un 20% la deuda externa de un país, ir a decir que no sé, que no, en 2 años además, en 2 años ya, decir que no hay austeridad y que no hay que hacer recorte de gastos y que a los venecos no hay que sacarlos de aquí ya. Porque me parece que, y que la salud no es, la plata no es un problema, cuando claro que es un problema la plata de la salud, porque es lo que más está creciendo en Colombia es el gasto de la salud. La buena.